Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tiene la amabilidad y unos minutos extra, me encantaría también que me dejara un comentario. Existe una creencia antigua y persistente en muchas culturas, la cual consiste en que los seres humanos pueden hacer tratos con entidades sobrenaturales para obtener beneficios personales, ya sea fama, riqueza, poder o incluso salud. Se piensa que algunos individuos recurren a fuerzas que están más allá de lo comprensible para alcanzar lo que desean. Estos pactos no siempre son explícitos ni inmediatos. A veces se habla de rituales secretos, ofrendas específicas o palabras pronunciadas en el momento justo. La idea es que hay algo o alguien escuchando, dispuesto a otorgar lo que se pide. Por supuesto, a cambio de algo. El precio puede no ser claro al principio, pero siempre llega. Una parte del alma, la cordura, la paz o incluso el destino de seres queridos. Aunque pueda sonar como una leyenda, este tipo de historias sigue circulando, alimentada por casos inexplicables, coincidencias inquietantes y testimonios que nadie logra desmentir del todo. Lo cierto es que, para muchos, desear algo con demasiada fuerza podría abrir puertas que es mejor dejar cerradas. Acompáñeme, por favor, a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento, vaya y consígala, póngale pause al video, al audio, depende de dónde nos esté escuchando. Aquí lo vamos a esperar, todos nosotros. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está usted conduciendo un vehículo, por favor permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Para iniciar esta historia debo hablarles sobre dos mujeres, Gema y Tania. Gema es nuestra invitada del día de hoy. Ellas dos son amigas desde la infancia. Si le preguntáramos a una o a otra, ni siquiera sabrían decirnos desde cuándo se conocen, porque se han conocido desde que son pequeñas, desde que tienen uso de memoria. Las casas donde crecieron, las dos, están contiguas, son vecinas, por eso siempre estuvieron en contacto. Estas chicas vivieron en un tipo de viviendas que se le conoce acá en México como una vecindad. Es un conjunto de viviendas que tienen sus entradas principales en el centro de un edificio, como si fuera un hotel, por ejemplo, como algunas de estas construcciones, pero en vez de tener habitaciones, tienen casas. Son pequeñas, pero son espacios muy comunes en nuestro país y en donde muchas familias han vivido por muchos años. Una característica importante de estos lugares es que las familias que viven aquí, entre los vecinos, terminan o amándose u odiándose, teniendo la opción de brincar entre una modalidad u otra, por supuesto. Pasan tanto tiempo juntos y tan de cerca que o se quieren demasiado o se caen realmente mal. No venimos a platicarle la historia de la vecindad, pero sí la historia de Gema y Tania, quienes siempre se mantuvieron en la primera modalidad. Se cayeron muy bien desde el primer momento. Las niñas salían al centro de la vecindad y se ponían a jugar desde muy chiquitas. Por allí sus madres de repente tuvieron algún desacuerdo entre ellas, pero las niñas no sabían de esas cosas. Salían y jugaban cada que podían cuando eran pequeñas. Después, cuando crecieron otro poco, se iban juntas a la primaria y volvían también juntas. Así era mejor porque vivían en una ciudad que más valía no andar solas. Durante la secundaria ya no salían a jugar tanto, pero lo que hacían era sentarse por las tardes a hacer la tarea afuera y a platicar sobre muchachos y los grupos musicales que estaban de moda en ese tiempo. De hecho, fue durante esta etapa de secundaria cuando sus lazos se hicieron más fuertes. Ya eran amigas inseparables, que quede claro, pero en la secundaria a Gema le sucedió algo muy feo. Ella quiso entablar una relación amorosa con un chico que ambas habían calificado como un muchacho guapo, atractivo.
Lo malo es que este muchacho era sobresaliente en el ámbito escolar, pero no por sus calificaciones o sus buenos modales, sino por lo contrario, por sobrepasar los límites de la rebeldía y jugar siempre al extremo de las reglas. Tenía la característica de ser bien parecido, pero su principal cualidad era esta falta total de respeto por las normas, por lo menos así lo veían sus amigos, y eso llamaba la atención de Gemma. A pesar de que Tania le dijo varias veces que era mejor que lo mirara de lejos, a Gemma se le presentó la oportunidad y no dudó en tomarla. Lo malo fue que este muchacho solo quería jugar con ella, al igual que lo hacía con todo. A ella tampoco la tomó en serio. Tan fue así que, cuando pudo, le hizo una serie de fotos y las divulgó. Fue una situación muy incómoda, muy baja y ruin, que por supuesto dejó a Gemma devastada y desilusionada. Pero Tania salió a defenderla cada que podía porque Gemma estaba muy triste para hacerlo por ella misma. Fue Tania quien lo reportó con las autoridades estudiantiles y estas con las autoridades respectivas fuera de la escuela, lo cual llevó a un castigo muy severo para este muchacho. Este fue un evento que a Gemma la conmovió mucho, porque era más fácil simplemente para Tania unirse al grupo que se burlaba de ella. Pero su amiga optó por quedarse a un lado de ella y defenderla. Eso las hizo unirse muchísimo más. Sin contar también que en varias ocasiones, cuando hubo alguna pelea física por cualquier tontería, Tania entraba a escena para acompañar a su amiga, y eso que no era muy de golpes, pero bueno, en varias ocasiones Tania demostró estar ciegamente del lado de Gemma. Como es el común de muchos jóvenes en nuestro país, terminaron la secundaria a tirones y jalones, pero Gemma ya no quiso continuar con sus estudios. Según ella decía, era necesario ponerse a trabajar. La familia de Tania, como la de Gemma, era de recursos muy escasos. La familia de Tania tenía 3 integrantes. Era Tania y sus 2 padres, quienes trabajaban todo el día. La de Gemma solamente tenía 2, era Gemma y su mamá. Los recursos, aunque en ambos lados eran limitados, en casa de Gemma eran más, y Gemma tuvo que ausentarse de sus deberes escolares para comenzar a apoyar a su casa. Fue algo que genera algo de incomodidad, porque a pesar de ser una joven un tanto distraída en su juventud, nunca tuvo problemas en lo académico. Tenía mucho futuro, pero la vida se vive en el presente, y a veces hay que tomar decisiones que no nos gustan. Serán buenas o malas, quién sabe, pero todos debemos tomarlas. Con el tiempo se decidirá, pero por el momento se toman, y se vive con esas decisiones. Gemma se enfrenta a una cruel realidad cuando empieza a vivir su vida laboral. Los trabajos disponibles para una chica de esas características son de muy poca remuneración económica. Sí hay, pues claro que hay. Siempre hay espacio y lugares para las personas que quieren encontrar un trabajo, pero la mayoría no son buenos, son mal pagados, con horarios sufridísimos, con patrones que normalmente no se interesan en sus empleados. Gemma luchó, buscó, lo intentó, de verdad lo hizo, pero la vida poco a poco la fue presionando más y más. Despertarse se volvió una pesadez, un sufrimiento, porque sabía lo que le esperaba en el día. Todas las tardes Gemma llegaba de su trabajo cansada y se sentaba fuera de su casa. Platicaba con su amiga Tania, como siempre lo había hecho. Ellas, a pesar de no estar ya en la misma escuela y de no tener quizás el mismo círculo de amigos o las mismas ocupaciones, nunca dejaron de lado su amistad. Todas las tardes salían a platicar y quizás a fumarse por allí algún cigarrillo a escondidas de sus mamás, a prepararse cada una para dormir y darse ánimos para el día siguiente. Tania la trataba de incitar a volver a la escuela. Le decía que si de todas formas no estaba ganando dinero, entonces que se fuera a la escuela, pero Gemma no cedía. Ella sentía que si volvía a la escuela sería como haber sido derrotada, como haber perdido la batalla, y perder no era algo que a Gemma le gustara. Con el paso del tiempo, Gemma conoce a un chico que le promete la luna y las estrellas, pero lo único que le trajo fueron problemas, porque aquel muchacho estaba metido en algunos negocios que podríamos catalogar como no legales. Sin embargo, a Gemma no le importaba, no porque lo quisiera o le gustara el chico. Gemma quería salir del hueco donde sentía que estaba. Lo vio como una forma de adquirir riqueza, de adquirir cosas. Tania le advirtió
sobre esos asuntos, pero la verdad es que no le importó. La llevaba a comer, le regalaba ropa, joyas. La verdad es que no era mucho, pero para alguien con la mentalidad de esta chica, la deslumbró. Y ella quería deslumbrarse, quería eso. Cuando el chico la dejó, Gemma se puso muy triste, pero insisto, no era por el joven, era por las comodidades. Era lo que ella consideraba lujos. Eso era lo que Gemma estaba extrañando, y así se lo dijo a Tania entre lágrimas, ella no lo ocultaba. Literalmente lloró por aquella corta vida que le ofreció aquel joven. Lloró tanto y le dio tanto sentimiento que se atrevió a confesarle algo a Tania. Entre la emoción le dijo: si viniera cualquier demonio o diablo o lo que sea a ofrecerme poder o dinero, le daría lo que fuera, amiga, lo que fuera por salir de esta miserable vida de pobreza. Aquí quizás debamos detenernos un momento y pensar, porque cuando alguien ofrece un rezo, cuando alguien lanza una maldición, cuando alguien habla y dice que quiere algo, normalmente lo tomamos a la ligera. Pero ¿sabe qué? Se debe tener mucho cuidado con lo que se dice. Por eso mi abuela me dijo un día: cuando tengas hijos nunca los enfermes, ni de broma ni de mentiras, es muy mala idea. Supongo que ella se refería a este tipo de casos que tanto se repiten. Porque Tania le dijo que se calmara, que no dijera esas cosas. A Tania le recorrió un escalofrío nomás escuchar aquello, le dio mucho miedo, algo muy extraño, porque no había una escena diferente a la de tantas veces. Las dos estaban sentadas en una banca en la vecindad charlando, una tarde común, algún vecino saliendo, otro entrando, nada fuera de lo normal. Pero Tania nos cuenta que presintió que algo había pasado, como si algún interruptor se hubiera activado. Tania nos cuenta que ella cree que algo la escuchó, pero déjenme le explico por qué Tania pensó esto. Los días pasaron como normalmente lo hacen, pero Tania notó algunos cambios en Gemma, cambios que al principio fueron sutiles, pero poco a poco se empezaron a hacer más claros. Por ejemplo, Gemma comenzó a decir que, entre comillas, estaba teniendo suerte, que había empezado a encontrar mejores empleos, que empezó a conocer gente que le daba regalos. A veces a la vecindad le llegaban regalos anónimos, Tania los veía. Y Tania y Gemma mantuvieron sus pláticas vespertinas, y ahí Tania se enteraba de que poco a poco la vida de Gemma no solo se solucionó, sino que se volvía fácil, tal cual a ella le gustaba. A pesar de la preocupación aparentemente infundada de Tania, ella daba gracias porque su amiga se veía más feliz. Sin embargo, poco a poco, Gemma comenzó a estar más y más ocupada, a alejarse de Tania, de su amiga, a alejarse de su propia casa, a dejar de venir por las noches, a portarse diferente con todos a su alrededor, incluyendo a Tania. Esto no era normal, pero Tania no intentó cambiarla, ella la apreciaba como la amiga que era. Una noche, Tania estaba en su casa acostada, era ya muy noche. Se levantó por un vaso de agua y por un rabillo ahí de la ventana pudo ver una pequeña luz roja apenas perceptible, pero que ella sabía muy bien que era. Era un cigarro. Se acercó a la ventana, movió un poco la cortina, se asomó y vio a Gemma, sentada allí en su banca sola, fumando. Se le hizo raro y salió a hablar con ella. No eran las horas en que Gemma salía a fumar. Se saludaron y, como normalmente, se pusieron a platicar. Se pusieron rápidamente al día, pero Tania no perdió tiempo, lo aprovechó. Le preguntó a Gemma de dónde venía ese cambio de actitud, de dónde venían tantas cosas. Le preguntó qué había hecho, qué estaba haciendo. Le dijo también que estaba preocupada. Ese día le confesó que había hecho muchas cosas malas. Así le dijo Gemma, cosas que no deseaba volver a repetir, y que precisamente ese era el asunto que la tenía desvelándose. Pensaba salir de los negocios que estaba haciendo, pero le daba miedo. Gemma se quedó en silencio un momento, se quedó mirando a la nada mientras compartían el cigarro. Entonces le confesó algo que a Tania la dejó helada. Le recordó la tarde en que ella había dicho aquellas palabras entre llanto, que había puesto en venta lo que fuera. Le confesó a Tania que en muchas ocasiones algo susurraba su nombre en su oído.
Así, en plena luz del día, le hablaban por su nombre y no había nadie en los alrededores. Con el paso del tiempo comenzó a sentirse observada. Nada que no podamos catalogar como paranoia, por ejemplo, si usted gusta. Hasta que luego empezaron las apariciones en los sueños. Gemma describió a un hombre muy grande y que solo podía distinguir su silueta. Un hombre que en sueños le hablaba y le preguntaba que si su propuesta era en serio. Eran sueños extraños según Gemma, porque se sentían muy reales. Ella, muy asustada, veía a aquel hombre que no dejaba de aparecerse frente a ella, hasta que una noche en uno de aquellos sueños, cansada de todo aquello y pensando que quizás su mente había quedado obsesionada con la idea de aquellas palabras dichas sin pensar, le dijo al hombre que sí, que era real lo que ella había pedido, que sí le daría lo que fuera. El hombre en aquel sueño le sonrió a Gemma y le dijo: trato hecho. Hasta esa noche en aquella banca hablando con su amiga, no lo volvió a ver, porque después claro que volvió a aparecer, claro que volvió, pero hasta ese momento no. Tania, con cada palabra que Gemma le decía, le daban unos escalofríos muy fuertes, muy extraños, muy incómodos, le hacían recordar los mismos escalofríos que sintió el día que escuchó aquellas palabras. Aquella charla terminó con Gemma diciendo: pero seguramente son puras ideas mías. Pero Tania sintió que Gemma no lo creía y ella misma tampoco lo creyó. Tania se quedó con algo dentro de ella, ese presentimiento raro que a veces tenemos, y la forma en que Gemma había atajado la conversación parecía que dejaba notar que la misma Gemma sabía que Tania sabía que no era así de fácil. Gemma volvió a la vecindad varias semanas después. Un día llegó a su casa y no salía mucho, solamente se asomaba por la ventana. A veces en la tarde salía un poquito nada más para hablar con Tania. Tania no quería preguntar nada, pero notaba que Gemma estaba muy preocupada, como en estado de alerta permanente. Una tarde que Gemma estaba muy alterada, Tania le preguntó por su situación, de qué estaba viviendo, si necesitaba algo, si le podía ayudar. Tania ya estaba cursando la universidad para ese entonces y tenía un trabajo de medio tiempo que entre comillas le daba para que le quedaran unos pesos. Ella sabía que no era la necesidad del dinero lo que tenía así a su amiga, pero fue el modo que buscó para iniciar la conversación. Gemma se rió, apenas perceptible, y de nuevo, con toda la confianza y amor, le confesó a Tania, usando algún tono de cinismo también, como burlándose de ella misma: me encontró de vuelta, amiga. Aquel hombre me está buscando otra vez, ahora mismo, junto a ti. Lo escucho susurrar mi nombre y en las noches me reclama por no cumplir mi parte del trato. Según Tania, ni Gemma sabía a qué se refería con su parte del trato, pero así lo decía ella. Decía que el hombre se la quería llevar. Si cualquiera de nosotros hubiéramos escuchado a una persona hablar así, y sin el contexto que Tania nos ha compartido de esta historia, llegaríamos a pensar que Gemma simplemente estaba loca, que, por decirlo de manera coloquial, se había metido algo y se había quedado arriba, y más si supiéramos que anduvo metida en no sé qué negocios. Aunque para Tania, que la conocía desde hacía muchos años, era algo imposible de imaginar. Ella sabía que no era ni siquiera una posibilidad. Conocía a su amiga, sabía que no podía hacer eso, estaba segura. Algo dentro de ella le decía que no era el caso. Definitivamente no sabía con exactitud qué estaba pasando, pero sabía que ese no era el caso. Sin embargo, la mayoría, incluyendo a la madre de Gemma, no pensaban como Tania, pero ninguno la conocía tan bien, así que tomaron el otro camino. Gemma comenzó a pedir ayuda y a contar lo que le había pasado, y lo que estaba pasando en esos momentos con respecto a sus sueños y aquel hombre tan extraño, tan tenebroso. Como Gemma se la pasaba encerrada en su casa y su madre salía a trabajar, estaba segura de que se estaba drogando y en las noches tenía delirios. Gemma había traído dinero a casa, sí, pero no eran ricos ni mucho menos, no podían costearse ningún tratamiento mental, o por lo menos eso pensaban ellos. Así que la madre de Gemma optó por amarrarla a la cama, así de fácil, cruel y despiadado. La amarró, según ella, para desintoxicar a su hija. Eso le dijo la madre al mundo, incluida a Tania, quien todos los días iba a visitarla. Pero Tania lo podía ver en sus ojos, esa no era su amiga.
Había algo que no era de ella. Y si usted conoce los temas de desintoxicación, le dirá es que no es ella, es otra persona, así sucede, pero no. Para Tania en realidad, y de una manera extraña, no era su amiga. Gemma no duró mucho tiempo, su cuerpo se demacró rapidísimo, la piel se le pegó a los huesos, los ojos parecían que peleaban por salir de su cráneo, sus dedos se retorcían de manera individual como independiente, sus palabras no tenían ningún sentido. Y la última noche que Tania habló con ella, Gemma se calmó unos segundos, poquísimos nada más, solamente los suficientes. Tania le tenía la mano sujetada y le hablaba, pero entonces Gemma se tranquilizó. Tania se asustó mucho porque aquella mano se relajó. Volteó y la vio. Gemma era una chica con unos ojos color miel hermosísimos. Allí acostada en la cama, le entraba un leve rayo de luz por la ventana y le hacía ver ese color tan bonito que tenía en sus ojos. Pero en esos segundos, los ojos le cambiaron de color, a un color casi blanco, azul, quizás grises, no lo sé con exactitud. No estuve allí, pero Tania sí, y Tania así lo describe. Y describe también que en la parte del ojo que se llama esclerótica, esta parte que nosotros la conocemos como la parte blanca, lo que rodea a la pupila y al iris, estaba negra o de un gris muy oscuro, y dice que aquel rostro estaba tranquilo cuando lo miró. Después sonrió, muy descaradamente, y Gemma le dijo con una voz que no era la suya. Claramente no era su voz. Tania la conocía de años, por Dios. La había escuchado reír, gritar, llorar, cantar. Le conocía a todos los modos a las cuerdas vocales de su amiga. Y aquello que la miró y que le habló no era su amiga. Le dijo, ella dijo que lo que fuera, y me llevo lo que es mío. Gemma cerró inmediatamente los ojos, o lo que creíamos que era Gemma. Tania se los abrió con una mano y los volvió a ver con aquel hermoso color. Obligó a la madre de Gemma a llamar a un médico. La madre se negó, pero ella misma llamó a la ambulancia. La historia de Gemma fue muy contada en aquella vecindad. Después que la ambulancia se la llevó, nunca más volvió a su casa. Sin embargo, el parte médico afirmó a la madre de Gemma lo que Tania daba por hecho. Aquella mujer nunca había tocado drogas, o por lo menos en muchísimo tiempo, lo cual refutaba la teoría de que Gemma estaba pasando por aquello debido a narcóticos. Tania asegura que su amiga se la llevó algo, que la escuchó ofrecer aquello y que la acorraló. Tania asegura que Gemma fue víctima de una entidad maligna. El resto de la vecindad se limita a decir que no saben qué es lo que sucedió, pero que algo muy raro pasó allí. De parte de Tania, solo me resta decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden por favor que si quieren escuchar su relato en este canal pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de las redes sociales que están aquí en la descripción de este video. Hágalo con toda la confianza, para mí será un gusto poder platicar con usted por cualquier medio. ¿Qué le ha parecido la historia de Tania? ¿Cree usted que sea el recuerdo de una amiga justificando la memoria de otra? ¿Cree usted que de verdad puede haber entidades que puedan ofrecerte un trato de este estilo? A mí me ha dejado más interrogantes que respuestas, pero por favor, sabe que me gusta conocer sus opiniones. Por favor, dígame qué piensa, y después de esta semana que no les había subido una historia, me encantaría leerlos. Muchas gracias por estar aquí todavía. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y por su compañía. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Si disfrutó del contenido, considere compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Por ahora, me despido, pero si usted así lo desea, nos encontraremos nuevamente aquí en el próximo episodio de La orilla del miedo.